Sí, me Sí, parece pero la vemos en pequeño, si la haces en presentación. un problemita técnico. ¿Si ven la PPT ya en grande? Sí, ya, adelante. Ok, gracias. Ahora, para tratar de ocultar aquí el menú. Segundito. Boarding in progress. Ok. Sí, bueno, ha sido una experiencia bastante agradable el participar en este curso del uso de inteligencia artificial, ya que en nuestro caso comúnmente hacemos el estudio buscando la información directamente de las bases de datos, generalmente en SPI, los artículos. Entonces, con estas estrategias que pudimos aprender, llegamos a utilizar, digamos, comandos o prompts con los cuales podíamos consultar una gran cantidad de artículos científicos. Nuestro tema de investigación es el desarrollo y validación de un sistema rápido y de bajo costo de tamizaje molecular para identificar a mujeres vulnerables de la zona oriente metropolitana en riesgo de padecer cáncer de mama mediante el uso de vesículas extracelulares polidispersas. En este grupo de investigación se encuentra integrado por la maestra en ciencias Vanessa Iglesias Vázquez, la maestra Nancy Gertrudis, el doctor Santiago González Rubén, su servidor, el doctor en ciencias Francisco Sierra López y la doctora Mónica Sierra Martínez. Ay, un momentito, ¿qué pase? Bueno, aquí estamos nosotros, de izquierda a derecha, parte superior, la doctora Nancy Gertrudis, sigue Vanessa Iglesias, el doctor Santiago a la derecha, la doctora Mónica en la parte izquierda inferior, su servidor en el centro en la parte inferior. Un saludo desde México, por cierto. Bueno, primero aquí les presento qué son las vesículas extracelulares. Son unas partículas esféricas que pueden secretar la gran mayoría de células. En particular en las células cancerosas, estas vesículas pues llevan componentes propios del cáncer, como son integrinas, receptores, cualquier proteína que contenga este cáncer en su superficie o ya sea en las vesículas que se encuentran en su citoplasma. Entonces pueden tener dos orígenes, por evaginación de la membrana plasmática o por la secreción de estas partículas que vienen desde dentro de la célula mediante la formación de cuerpos multivesiculares. ¿Pueden ver mi puntero? Bueno, No, creo que sí, sí lo estoy describiendo. En la parte central de la imagen hacia abajo podemos leer la palabra oncosome. Bueno, los oncosomas, estas son partículas o las vesículas que generalmente se catalogan con un diámetro entre 100 a 1000 nanómetros y otras pueden ser muy, muy grandes, como los grandes oncosomas que pueden medir varios micrómetros hasta 10 micrómetros. Entonces, nosotros, mediante el uso de la inteligencia artificial, pudimos analizar en gran medida las proteínas y microRNAs que pueden contener estas vesículas, ya sea en el cáncer de mama y también pudimos analizar de otros tipos de cáncer como es el cáncer de próstata. Ujú. Entonces, nuestro grupo de trabajo, pues, ¿cómo se llama? Participaron especialistas conocedores en biología molecular y bioinformática, expertos en genómica y redes de interacción. Y bueno, hicimos la integración del uso de la IA para poder analizar estas vesículas extracelulares. El poder detectar a los pacientes que pueden o las personas que van a desarrollar cáncer de manera, digamos, bastante digamos, eficiente antes de que desarrollen el cáncer o sea detectable por las estrategias que generalmente se usan, como es la palmación. Es algo que se tiene que abordar para poder dar una atención adecuada y que tenga un mejor pronóstico. El contexto en México y Latinoamérica es que el cáncer de mama presenta un desafío crítico, encontrarnos entre las principales causas de muerte por neoplasias en las mujeres. También para democratización del acceso, como las propuestas de transición de diagnósticos costosos hacia un sistema de tamizaje molecular de bajo costo y de alta velocidad para las zonas con infraestructura limitada. La ruta metodológica integral
Hay una convergencia tecnológica de nuestro enfoque combina tres pilares fundamentales para análisis masivo. Ahí está el análisis de laboratorio, el de bioinformática y lo que acoplamos de los modelos de inteligencia artificial. Ok, me permite un momentito. Ahí está, score. Y a partir de aquí, mi compañera va a atender la presentación. Es así, y yo voy pasando a la presentación. Bueno, bueno, en la primera parte, si puede pasar a la siguiente, doctor Francisco, en donde vamos a pasar la parte de la ruta metodológica, por favor. No, no más adelante. Ahí, ahí estoy. Ok, bueno, para que nosotros pudiéramos llegar a los resultados que obtuvimos, pues tuvimos que pasar por una ruta metodológica. La primera parte es que pues realizamos la obtención de una lista de microRNAs de vesículas desde Wikipedia. Esto nos permitió pues extraer esta lista primaria de microRNAs como evidencia empírica de que pues estos microRNAs se encontraran empaquetados y secretados en las vesículas extracelulares, lo cual garantizaba pues la obtención de un biomarcador candidato viable para la detección no invasiva en fluidos corporales como pues puede ser saliva, orina, plasma, etcétera. Posteriormente, lo que se realizó pues fue realizar una búsqueda automatizada y minería de texto en literatura científica. Esto lo hicimos consultando la API de Puptator, mapeando la lista de microRNAs contenidos en vesículas extracelulares en miles de resúmenes de PubMeds, lo que permitió pues extraer las entidades asociadas. Posteriormente realizamos la extracción automatizada de justamente estos resúmenes con la ayuda de la doctora Nancy, que fue un pilar fundamental en esta parte, y posteriormente pues ya se genera obviamente la generación automática de nuestra base de conocimiento desde los abstracts, creando un pipeline pues que tuviera la base de conocimientos, la memoria de objetos y todo lo que nosotros requeríamos para obtener el modelado de interacciones de microRNAs, genes y proteínas. La siguiente, por favor. ¿Puede pasar, por favor, a las capturas de pantalla? Más adelante, Francisco, por favor. Ok, entonces aquí lo que les comentaba era que se realizó la extracción de fuentes de información. Nosotros lo que obtuvimos, pues lo que les comentaba fue que sacamos todos los microRNAs de Wikipedia que pudieran estar y posteriormente realizamos las búsquedas en Putator. Realizamos las búsquedas con base a luminal A, luminal B, triple negativo y sobre todo en el diagnóstico temprano. Siguiente, por favor. Posteriormente, lo que les comentaba, realizamos la programación para consultas masivas en Putator y la descarga de los PMI-IDs obtuvimos obviamente la lista de IDs masiva. Siguiente, por favor. Una vez hecho eso, obtuvimos la obtención de base de conocimiento y posteriormente realizamos la aplicación del prompt. Aquí nosotros especificamos justamente qué es lo que nosotros queríamos obtener, únicamente microRNAs que se encontraran sobreexpresados o subexpresados en etapas tempranas de cáncer de mama, luminal A, luminal B, triple negativo, y a partir de eso eh, que nos generara también una lista de microRNAs que se encontraran en etapas tardías.
Y bueno, como resultados hasta la fecha, pues nosotros pudimos recuperar la recopilación inicial de la lista de microRNAs reportados en vesículas extracelulares a partir de Evipedia. Pudimos realizar una minería masiva ejecutando las búsquedas orientadas en Putator. eh, Vinculados a los microRNAs de Vipedia con cáncer de mama en etapas tempranas. Posteriormente realizamos la programación de los scripts para la extracción automatizada masiva de identificadores PubMed y los resúmenes biomédicos. También realizamos la generación de base de conocimiento inicial, modelando las interacciones encontradas entre microRNAs, genes y proteínas. Eh, Hubo la conciliación del listado maestro de objetos biológicos de interés definidos por el equipo clínico que clasificaba entidades por biotipos y correlacionaba con los identificadores estandarizados en Putator. Posteriormente, pues también la creación del registro de nombres primarios y alias conocidos para evitar las duplicaciones por nomenclaturas biomédicas, el diseño de las reglas lógicas e instrucciones estructuradas para gobernar el comportamiento del LLM y pues establecer de forma formal los filtros de calidad biológica en el PROM. Como parte de los resultados que obtuvimos, la siguiente diapositiva, doctor, el doctor Santiago nos va a dar una breve explicación de esto. Si quieren yo. Yo soy la doctora Mónica Sierra y antes que nada quiero felicitar a mi grupo de trabajo porque nosotros no solo hicimos una base de conocimiento, sino que tratamos de tener esta oportunidad que nos brindaron al habernos escogido y tratamos de hacer pues tres bases de conocimiento. Nosotros el proyecto que enviamos, que fue este de cáncer de mama, pero también a la par hicimos otro proyecto que ya tenía yo con un alumno de maestría, era tratar también de hacer la parte en cáncer de próstata. Entonces estábamos trabajando tres bases de conocimientos, una de cáncer de próstata y dos de cáncer de mama, una donde aplicaba los microRNAs y otra en donde estábamos aplicando solo proteínas. Todos estamos trabajando en nuestra línea de investigación que son vesículas extracelulares. Lo que nosotros queremos encontrar son biomarcadores de microRNAs que nos puedan permitir predecir la progresión tanto del cáncer de mama con el cáncer de próstata. Finalmente, con la ayuda de la especialista que es la maestra Nancy en esta parte, ella nos ayudó a correr ya por último en esta base de conocimientos que no hemos mostrado que fue de cáncer de próstata. Finalmente pudimos hacer una red de regulación de los microRNAs a partir de una firma de biomarcadores exosomales. Entonces, en esta parte se pudo hacer esta correlación que es prácticamente lo que andamos buscando. La siguiente, Francisco, por favor. Y algo muy importante, nosotros en el cáncer de próstata estábamos buscando unos microRNAs que nos permitieran predecir si el cáncer de próstata iba a progresar o iba a tener alguna resistencia al tratamiento. Y fíjense que con esta base de conocimientos que se pudo realizar, nos quedamos, apenas es el primer corrimiento y todavía hay que analizar un poco más, pero ya nos está contestando la pregunta que necesitábamos, que era, ¿cuáles son los microRNAs que se encuentran asociados a la progresión de cierta estirpe, que en este caso son los pacientes con cáncer de próstata, resistentes a la castración y a la metástasis? Y fíjense que encontramos que hay una familia de microRNAs que es la 200 y que se encuentra principalmente asociado a la desregulación de estos microRNAs, pero también en un eje importante que es la transición epitelio-mesénquima, que hace que estos pacientes eh, puedan hacer metástasis. Entonces, este resultado nos deja una parte muy importante para nosotros hacerlo ahora in vitro, porque prácticamente nosotros, esto ya nos lo predijo y lo vamos a tener que hacer. Nosotros ya tenemos los pacientes y ahora vamos a buscar estos microRNAs para ver si esto que está diciéndonos la IA lo podemos corroborar in vitro.
La siguiente, por favor. Y algo también importante de estos resultados que mostró es que nos mostró una hipótesis que la ferroptosis en el cáncer de próstata que no estaba estudiado es una parte, un parteaguas para poder empezar a hacer, pues obviamente fortalecer esta línea de investigación que sería pues de suma importancia en este tipo de estudio. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues nosotros queremos hacer, pues obviamente con el apoyo que nos ha brindado la red, pues terminar estos tres proyectos que la verdad finalmente creemos que fue de suma importancia el apoyo del doctor José para todo nuestro grupo de trabajo y que nosotros pues quisimos hacer no solamente un solo estudio, sino hacer tres a la par que pudiéramos fortalecer. Desafortunadamente lo de cáncer de mama todavía no se pudo mostrar como ya es resultados como este de cáncer de próstata, pero ya se están corriendo y finalmente las perspectivas que tenemos es generar, pues obviamente las bases de conocimiento de los tres proyectos y mejorar los PROM. Ya estamos avanzando mucho en esta parte y creemos que tenemos un material muy valioso para poderlo hacer en forma in vitro. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias al equipo, a doctora Mónica y Francisco y demás participantes, Nancy. Continuamos con el siguiente equipo de Mérida. Buenos días con todos. Tal vez, disculpe, se puede visualizar lo que se está proyectando. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Ya. Listo. Muy buenos días con todos. Una vez más, esperando todos se encuentren bien. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes. Antes de iniciar con esta presentación, quisiera darles a conocer un dato importante. ¿Sabían que cada año se libera al ambiente más de 2.000 toneladas de mercurio? Gran parte de este metilmercurio, que al biomagnificarse en la cadena alimentaria llega a nuestras mesas. Sin embargo, ahorita existen bacterias detoxificadoras capaces de poder reducir esta cantidad de mercurio. Entonces, ahora con este test slide podemos potenciar esta bioremediación. Mi nombre es Nayeli Manitio y este proyecto MERIA Pipeline para la identificación de secuencias de genes de resistencia al mercurio, desarrollado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Ecuador, bajo la dirección del doctor Celso Recalde, los asistentes de investigación y los investigadores, doctor Zúñiga Agustín, doctor Pablo Flores, doctor Igor Astudillo, magíster Joana Isa, ingeniero Luis de Yauca, ingeniero Gitel Guerrero, ingeniera María Augusta Trujillo y mi persona. Los resultados a presentarse esta mañana son el resultado mediante la colaboración de este equipo de trabajo, asimismo como el apoyo del doctor José López y el equipo miembro de Red Clara. Ahora bien, nuestro problema de investigación se ha centrado en la contaminación ambiental por mercurio, un contaminante crítico en las zonas mineras de América Latina, como es México, Perú, Chile y Ecuador, donde la toxicidad de este mercurio afecta a ecosistemas y a la salud pública. Entonces, una solución para esta contrariedad ambiental es el mecanismo de detoxificación que poseen las bacterias con el Operomer, que es un sistema de activación, represión y autorregulación para la eliminación de mercurio. Entonces, eso nos presenta un modelo natural de bioremediación. Sin embargo, la información sobre este operón está dispersa en bases de datos, bases como Prolog, PubMed y Putairot. En cuanto a la relevancia de este impacto, queremos integrar estas redes que se pueden reconstruir de forma trazable el mecanismo de resistencia al mercurio. Entonces, con esto nosotros tenemos una noción de dónde podemos interferir para poder potenciar esta detoxificación. Para llegar a este punto necesitamos tener un amplio conocimiento, por lo que nuestra hipótesis central se ha fijado en saber si es posible integrar bioinformática e IA para identificar y validar el funcionamiento de genes del Operomer a partir de evidencia extraída de forma automatizada desde la literatura. Eh,
En cuanto al abordaje metodológico, nosotros los hemos dividido en dos procesamientos. El primero, un review, en el cual nuestro objetivo fue ingresar todos nuestros datos y ver cuál se alineaba o no se alineaba. Y nuestro segundo procesamiento ya es netamente para la obtención de resultados con nuestros objetivos ya alineados, lo que se va a explicar a continuación. Nuestro primer procesamiento, nuestro primer punto es la recopilación del listado de los objetos del experto, para lo cual integramos múltiples datos provenientes de portales informáticos como Genentology, Uniprot, Medge. A partir de esto, podemos realizar la parte de IA generativa e IA lógica que se encuentran integradas en el programa. Entonces, para esto, los parámetros que nosotros modificamos son el número de identificadores de PubMed para cada símbolo combinado. Nosotros hemos ido escalando desde 10 hasta 500 con la intención, no hemos restringido la base de conocimientos, tampoco le proporcionamos al inicio una lista ni un objeto de cierre, con la intención de poder obtener así una base de conocimientos más amplias, como se lo puede ver en las imágenes que se encuentran alineadas al lado izquierdo, que tenemos una mayor cantidad de eventos regulatorios conforme la escala. Sin embargo, no se generaron las rutas, que es lo que se logra obtener a partir del segundo procesamiento. Entonces aquí, con el segundo procesamiento, nuestra intención fue aumentar el objeto de los expertos mediante la alineación de los objetos no alineados y también de reemplazar las alternativas que nos proporcionan los mismos pipelines usando sinónimos y la base de conocimientos. Posterior a esto, se realizó un enriquecimiento de estos objetos del experto, para el cual usamos la carpeta Biotypes, en donde podemos encontrar especies, ligandos, genes, líneas celulares, enfermedades, que nos permite enriquecer esta base. Una vez enriquecida esta base, seguimos a la siguiente parte que vendría a ser actualizar y modificar nuestros Pathways Objects, que es nuestro archivo de roles. Para asegurarnos de generar rutas, lo que nosotros hicimos ya es restringir nuestra base de datos con la opción R, que lo que nos indica es que cada objeto del experto debe estar al menos una vez en cada evento regulatorio que se genera en la base de conocimientos. O sea, aquí ya se agregó una lista específica con la que queríamos trabajar, se agregaron los objetos de cierre de nuestro interés. A partir de esto, de estos resultados, es que logramos o se procedió a realizar la generación de reportes mediante una generación primero de un prompt con la modificación de DeepSeek y el cual se implementó a una herramienta impulsada por inteligencia artificial que es OpenCode, el cual nos permitió organizar, analizar los resultados de mejor manera, resultados obtenidos a partir desde el pipeline. Entonces, nuestros principales resultados fueron resultados muy significativos. Logramos obtener 58 identidades identificadas. Se procesaron más de 10.000 eventos biológicos. Se trabajó con 6.781 PubMeds como evidencia bibliográfica. Se obtuvo 473 cadenas regulatorias confirmadas. Entonces, los reportes generados fueron seis. El primer reporte fue un reporte de los astras más relevantes que tienen referencia con el Operomer, en el cual se incluyó la función del gen, el hallazgo, la aplicación y otras relaciones. El archivo número 2 nos indica de forma muy general cuántas líneas tiene la base de conocimiento, qué objetos fueron alineados, no alineados, los posibles sinónimos, así también como las relaciones que estaban inmersas dentro de la base de conocimiento, es decir, si hubo una correlación positiva para activación, una correlación negativa para inhibición. Los objetos del experto se los llegaron a clasificar por genes, moléculas pequeñas o metales u otros. Y finalmente, los objetivos que nos indican las relaciones claves para que se pueda dar el mecanismo del operomer. La segunda parte del tercer documento, que para mi punto de vista uno de los más importantes, la fase de hipótesis. Se generaron dos hipótesis divididas en dos subgrupos. El primer grupo que nos indican el efecto de la deficiencia de los genes del operomer y los seis restantes que nos indican los factores que afectan el funcionamiento del operomer. Cada una de estas hipótesis posee el gen involucrado,
las relaciones, el mecanismo, evidencia y predicción, y como un plus nos agrega también una propuesta de validación experimental. Los tres últimos documentos viene a ser la fase de actualización, que es la revisión de consistencia de lo modificado para tener así un respaldo de cómo se inició y cómo se terminó. Un quinto documento, que son sinónimos, se agruparon en 9, cada uno de ellos con su respectivo sinónimo. Y finalmente, un reporte sobre las tres cadenas principales de toda la red, en el cual se incluyó una pequeña introducción y cada una de las redes especifica el qué gen está, cuál es el más importante de estos, la cadena principal, el nodo clave y la evidencia de cada uno. Al finalizar este análisis, se realiza la integración de las tres redes, nos da una conclusión y las referencias de dónde fueron obtenidas. Ahora bien, en cuanto en la ejecución de todo en el trayecto de esta aplicación, hemos tenido algunos desafíos grandes o pequeños realizados en el largo de esto. Como por ejemplo, a nosotros al trabajar con organismos procariontes, los factores de transcripción que nos daba el programa no nos permitía avanzar, por lo que nosotros integramos estos factores de transcripción de forma manual mediante otros programas como ECOSIP o COLEP. Estos factores de transcripción se agregaron a los objetos de interés. Eh, como parte de la organización y sus mejoras, nosotros vimos la implementación de una carpeta Biotypes que nos permitió enriquecer los objetos de los expertos y mejorar nuestro análisis. Muy aparte de esto, como era muy importante para nosotros como grupo tener PubMeds o IDs específicamente del género bacteriano, por lo que el programa nos permitió generar un nuevo script y este script poder clasificar los diferentes PubMeds específicamente de esta especie. Por ello nos permitió generar una red de regulación general de todo el ópera y una red de regulación específica para cada uno de los géneros. Ahora, nuestros próximos pasos como proyecto es publicar el dataset en portales como Zenodo o GitHub para tener así evidencia y poder compartir lo aprendido con la comunidad científica. Por otra parte, también validar experimentalmente las hipótesis fundamentales, es decir, ir de lo in silico a lo in vitro para tener más realismo al momento de ejecución y, ¿por qué no?, también proyectarse a otras áreas con la proyección de edición génica, mejorar la bioremediación mediante biosensores y darnos paso tal vez a la parte de salud con el tratamiento toxicológico para la generación de probióticos. Asimismo, como poder aplicar este pipeline a otros mecanismos que pueden ser el Operon ARTS, que es el Operon de detoxificación del arsénico, y el Operon ZNZ, que es el Operon para zinc. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación en la que quiero recalcar que la integración de este testbed de red clara con bioprospección para genómica de microorganismos resistentes al mercurio nos ha permitido tener una visión más amplia de lo que queremos llegar a ser. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y este grupo de trabajo queremos expresar nuestra gratitud al equipo de Red Clara por habernos apoyado en el trayecto de este evento. Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias a ustedes por el compromiso y la entrega con el proyecto. Continuamos con el último proyecto. Adelante, Gustavo. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bien, gracias por estar aquí. Estamos con esta presentación que son relacionadas con las enfermedades hepáticas y el reposicionamiento de fármacos. En este caso especial lo vamos a hacer con el dextrometorfán. Participan el doctor Fernando Hernández desde
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también del mismo instituto, el doctor Rafael Puch. Mi persona, Gustavo Brujes, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ellos tienen una formación en bioinformática y mi formación está más orientada hacia el área de la farmacología. Siempre que se ha presentado la hipótesis de la acción de un medicamento, se piensa en la relación un gen, fármaco, una enfermedad. Pero si nosotros vemos como el caso de la aspirina, que es un medicamento analgésico, pero también puede ser utilizado en prevención de infarto, vemos entonces que un fármaco puede anticipar interacciones múltiples. Y esto puede estar relacionado a aprovecharnos de que su misma toxicidad y abandonemos también lo que es el reduccionismo hacia ese elemento cartográfico que es el interactoma humano. Así nosotros vemos un problema clínico, son las enfermedades fibróticas. Enfermedades fibróticas que pueden aparecer, por ejemplo, en un órgano como el sistema pulmonar, donde tenemos una supervivencia media de 2 a 3 años. Y ahí se han explotado algunos fármacos. Eso tiene siempre una alta carga de estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo nosotros lo podemos también expandir a otras enfermedades donde también hay un elemento fibrótico, la fibrosis hepática, que vean cómo va evolucionando desde un hepatocito sano a exceso de ácidos grasos y tenemos enfermedades como el hígado graso no alcohólico, hasta puede llegar a elementos fibróticos con deposición de colágeno y luego la aparición de fibrosis. Entonces hay la búsqueda de necesidad de agentes con acción, digamos, panorgánica, y donde haya similitudes entre estos sistemas. Entonces nosotros decidimos, este es nuestro esquema de trabajo, donde empezamos la adquisición de la información a través de R y Bioconductor, de las vías de Pathway Commons y Geodatasets, para ver cómo es la expresión de genes, ver qué resultados hay por allí. De ellos sirvieron como candidatos para luego utilizar PubTator en la búsqueda de lo que son objetos para alimentar a biopatterns. De ahí nosotros fuimos estableciendo lo que es la curación, iniciando con 39 PMI descurados y algunos experimentos, para así entonces inferir redes. Y nosotros, al igual que un grupo anterior, utilizamos Cytoscape para visualizar esta red integrada y al final vamos a proponer unas hipótesis ya con los avances de los LLM. De esta forma, fíjense que nosotros en nuestro primer hallazgo, el mapa de la literatura, hay interés reciente en que hay un puente mecanístico, no hay datos hepáticos directos, pero sí ese fármaco que se conoce ampliamente en nuestros países, unas marcas muy conocidas como el Bisolgón, el dextrometorfano, como antitussígeno, tiene algunos efectos que pueden estar relacionados con inhibición que no tengan que ver con su vía como antitussígeno. Aquí tenemos otro hallazgo donde vemos varios nodos donde podemos contestar una pregunta. ¿Se puede transferir ese marco de señalización que se observa en el pulmón hacia la vía hepática? Y lo que le veo, marco aquí en verde, precisamente hay evidencias en PubMed donde puede haber relaciones entre estos sistemas, donde hay mecanismos compartidos. De esta forma, la hipótesis es que si este DXM actúa en la activación, por ejemplo, de lo que son las células estrelladas hepáticas y por tanto en la fibrosis hepática, actuando sobre nodos moleculares, por ejemplo, del sistema de redox o compartidos entre un miofibroblasto pulmonar y estas células estrelladas hepáticas. Vemos aquí nuestro PMID para la obtención de objetos de biopatterns y varios de esos objetos son enzimas que incluyen proteínas de la familia de metaloproteinasas, factores de transcripción, algunos receptores de traductores de señales, genes asociados a fibrosis como proteinasas y colágeno, genes de interacción proteína-proteína y algunos fenotipos que hemos definido. Entonces, bueno, este es el catálogo que nos llevó al desarrollo de este protocolo y vemos aquí cómo es la plataforma. Entonces ahí la plataforma nos va mostrando los objetos del experto y las redes regulatorias iniciales
que vamos obteniendo y estos son los objetos minados. En un principio nosotros vemos que un receptor conocido para el dextrometorfano, sigma R1, el receptor nicotínico de tipo 7, puede estar asociado y representado allí. Vemos en que en estos textos y estos elementos regulatorios se extrae el fenotipo de fibrosis y ese receptor. Pero ya vemos la construcción inicial de este sistema, donde vemos el ligando de trometorfano y unos ligandos que se trajo también el sistema de integración de redes que pueden estar participando en la regulación. Ahí vemos como un sistema como es RUN X2 puede estar participando como un elemento que relaciona estos eventos. De esta forma nosotros ya luego con el uso de un LLM en local podemos buscar en la subcarpeta que tiene los astras, las relaciones y los objetos, ver entonces varios elementos que pueden conectar a este sistema. Y de esta forma nosotros hemos propuesto un modelo mecanístico donde hemos traído, por ejemplo, un sistema de especies reactivas de oxígeno donde pueden estar participando el complejo de la NADPH oxidasa, así como el colágeno, siendo los receptores clásicos del destrometorfano, el NMDA y el sigma R1, estar implicados levemente en este proceso, lo que indica que nosotros hemos evidenciado una posible diana terapéutica asociada al destrometorfano. Así, ahorita estamos entre este dilema en el cual probablemente el destrometorfano esté interactuando con una de las vías de la vía NOx de ese complejo, pero también hay otra que surgió de este análisis que es la vía del NOx 4. Entonces estamos en el camino de poder detectar esta interacción entre este sistema o que sea dentro del complejo. Y el catálogo de expertos ha podido evolucionar hacia varios elementos, como varias familias de factores de transcripción, reguladores maestros de hipoxia, una hemoxigenasa, un regulador negativo de la NFEDL2, MACA4 y RELA, que pueden estar también presentes en este sistema. Esto es un sistema de poscuración que hemos hecho y esta arquitectura ha llevado a que son interacciones consistentes en las que el dextrometorfano puede estar suprimiendo vías profibróticas y tenga una estabilización como un elemento antioxidante. Esta es la red integrada, que es una presentación que hacemos a través de Cytoscape, a diferencia de lo que habíamos visto en la inducción del taller, porque nos pareció al igual que el primer grupo, que los colores y las leyendas nos permiten identificar vías de estímulos positivos o de inhibición, como se indican allí en la figura. Así nosotros vamos hacia esta vía, una vía donde puede estar afectando tráfico de colágeno o la vía de la NADPH oxidasa. Y esto es todos los elementos que se traen todas estas relaciones. Vean cómo la vía tradicional no está conectada, sino es el detrometorfano conectado precisamente a vías de esta CYBB o la vía de la NOx. De esta forma, vamos más allá de un antitoxígeno, definido como antitoxígeno, donde vamos a tener entonces vías de señalización y las estrategias que vamos a hacer en un futuro son estrategias de validación in silico para redes de señalización. Un enfoque sería una simulación de la dinámica de la red que se hace rápidamente con varias herramientas o un enfoque utilizando algún modelo fundacional donde hagamos perturbación de ese sistema, que esos son resultados que ya vamos obteniendo eh, de manera inicial. De esta forma, aparentemente, el dextrometorfano sí modula esa vía, pero se sale del componente más de modulación directa de factores de transcripción, lo que puede estar indicando que este factor puede estar más asociado a eventos que ocurren a nivel post-traduccional. Entonces, sí tenemos unas propuestas donde hay DXM puede atenuar la activación de estas células in vitro. Entonces, ahí hay unas propuestas de tipo experimental. Tenemos una propuesta de una vía
ya más relacionado con la vía R2 y el colágeno para diseccionar un brazo residual y hacer un control farmacocinético con la citocromo P450 porque es la vía que metaboliza precisamente a este fármaco. Y una propuesta también en vivo que puede ser de interés para grupos de investigación que trabajen ya con algunos modelos. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que un mecanismo que puede ser transferido hacia la vía NOS-ROTS o la vía de colágeno y que esto pueda llevar al control de la activación, disminución de la activación de esas células hepáticas, teniendo en cuenta precisamente que este fármaco sufre un metabolismo importante a nivel del sistema hepático. Entonces, nuestra conclusión es que es un fármaco reposicionable con fundamento mecanístico coherente para regular la fibrosis hepática y que hay una evidencia en sílico que converge a una predicción concreta y que es falsable desde el punto de vista de que nosotros podemos quitar de la red o ir modulando este sistema y ver que precisamente es un sistema que es reposicional. Vamos a hacer un próximo pasos in silico con Cell Oracle sobre un dataset de células hepáticas para hacer una propagación por la red regulatoria y ya utilizando un sistema que nos demanda más uso de GPU, hacer perturbación del sistema para evaluar entonces ya con grupos de células el análisis de este reposicionamiento. Queremos entonces dar gracias desde acá, desde la Mesa de los Santos y desde Caracas, a, a todos los colegas de la Red Clara, a Jacinto, a Julián, especialmente a José, que estuvo acompañándonos de verdad todas las semanas pendiente de todo este aprendizaje que ha sido verdaderamente reto y aprendizaje para todos. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gustavo, y felicitar pues a ustedes y a todos los equipos, ¿verdad? Por los resultados muy satisfechos, pues cómo ver que una infraestructura con conocimiento detrás ya genera un propósito y una aplicación real a casos de importancia. Para esta última parte quisiera darle paso a nuestro líder de innovación y servicios para que nos adelante o nos cuente qué sigue, qué puede seguir en cuanto a estos testbeds o a estos entornos de pruebas en el marco del proyecto Velados. Adelante, Carlos. Carlos González es nuestro líder de innovación y servicios. Gracias, Julián. Muchas gracias a ti por estar coordinando todo este proceso. Gracias especialmente a José y a Jacinto, quienes han apoyado desde la idea de poder contar con estas capacidades para llevarlas a la región y que acompañaron a los grupos mm, ahora en el uso de la infraestructura. También a nuestras redes nacionales, porque gracias a ellas podemos estar acá y pudimos llevar estas capacidades para que ustedes la usaran. Gracias a la gente de Renata, de Cedia, de CUDI y de Reuna en Chile. Y bueno, cuando hace un par de años empezamos a trabajar en estos testbeds, ¿cuál era la idea? Era poder traer capacidades que pudieran ser utilizadas por los investigadores, por los innovadores, por los académicos de nuestra región para solucionar los retos que tenemos. Y hoy veo que este objetivo se está cumpliendo. Hemos tenido otros testbeds donde lo he visto, pero ahora lo vemos mucho más claro. Es muy interesante ver cómo estamos trabajando temas como el cáncer de mama para nuestras realidades, ¿sí? Realidades donde tenemos poblaciones muy grandes, pero mucho menos recursos. Entonces, encontrar la manera como podemos hacer esos tamizajes, cómo podemos eh, buscar soluciones de bajo costo son súper importantes, temas que tienen que ser tratados íntegramente desde la política pública para una adecuada explotación minera hasta temas de remediación, o el mercurio, por ejemplo, o este último tema que veíamos ahora, ¿cierto? Para encontrar esos nuevos usos.
y tratar problemas que estamos teniendo, que está teniendo nuestra población. Así que eso es magnífico. Y les agradezco los grupos por haberse postulado hace unos meses, por luego haber eh, utilizado estas capacidades y felicitaciones por los avances que han logrado. Por acá quedamos a sus órdenes para apoyarlos en otros, en estos u otros temas. Y a propósito de esos apoyos, contarles de un par de posibilidades que estaremos teniendo muy pronto. En varios de los grupos vi que los siguientes pasos van a ser mm, in vitro, en varios también, que se van a seguir teniendo trabajos in silico. Para esos trabajos in silico vamos a tener disponible un testbed específico en HPC y otro en inteligencia artificial. En uno de ellos vamos a tener unas capacidades grandes de CPU. Entonces, eh, les sugiero de hecho, les agradecemos que estén atentos a través de las convocatorias de sus redes nacionales para que puedan postular sus proyectos y puedan hacer uso de estas capacidades que tendremos para la región. Unos espacios de CPU, unos espacios de GPU, unas capacidades para que ustedes puedan avanzar en estas u otras investigaciones. Tendremos también otros testbeds referentes a ciberseguridad, tenemos el testbed de blockchain, pero bueno, estos últimos dos son en especial muy interesantes para ustedes, pero también tales de estos otros que tenemos que pueden ser importantes para otras áreas, para otras ramas. Así que nada, sin más, agradecerles de nuevo, felicitarles por los logros que han obtenido, invitarles a seguir utilizando estas capacidades que tenemos, acercarse a sus redes nacionales, porque así como tenemos estas, hay otras posibilidades que pueden tener ellas para ustedes o que podemos tener conjuntamente desde Red Clara u otras redes nacionales. Siempre el camino para llegar a esas capacidades es a través de su red nacional, así que los invitamos a estar muy, muy cerca de ellas. Seguramente ya nos van a estar contactando porque es interesante hacer que otras personas en sus países conozcan de lo que han hecho, de sus resultados, y que puedan animarles a ellos y contarles que existen estas posibilidades, estas infraestructuras de investigación disponibles para ellos. Así que nada, de nuevo y como empecé, muchísimas gracias y Julián, adelante con el cierre. Muchísimas gracias, Carlos. No, ya para finalizar, quisiera, para establecer ese contacto o estar más cerca, que estén pendientes por algún requerimiento adicional, les comparto en un QR. Ahí es un punto importante de contacto donde pueden hacer los requerimientos, esas solicitudes, esas consultas para profundizar en los temas que estamos trabajando, para conocer las redes nacionales y apoyarlos en diferentes proyectos que tengan en mente. La idea es que toquen la puerta, posiblemente tengamos ese vínculo, esos contactos, ese alcance regional que podamos direccionar y ayudarles con esas propuestas, esas solicitudes. Eh, pues para cerrar ya, muchas gracias a todos los asistentes, a los equipos, redes nacionales, Jacinto y José que estuvieron detrás con ese soporte científico y el respaldo, esa atención personalizada a los equipos fue vital y esa iteración, ese ir y venir, yo creo que nos ayudó mucho a obtener estos resultados. Y ahí se ve reflejado el trabajo que vienen realizando unos, esto viene de 10 o 15 años atrás que ya se ve materializado. Yo creo que es un muy buen punto para ustedes que puedan ver en pues, la potencialidad que tienen de la aplicación de esta tesis. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y a la orden cualquier solicitud. Muchas gracias a ustedes, con Hasta ustedes. luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Chao. hasta luego. Con gusto. Hasta Gracias. Muchas luego. gracias.